años. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Domingo 5 de enero de 2020, de 2020, como se llama este programa, 2020 más que una decisión. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Partió el año y partió muy noticioso, ustedes lo saben. Tenemos un evento muy relevante para el país en cuestión de horas, en la prueba de selección universitaria de la PSU. De eso vamos a estar hablando en nuestro primer bloque con nuestros panelistas de siempre, Silvia Izaguirre, Max Colodro. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Y tenemos también como invitado esta noche al vicepresidente del CRUCH, el Consejo de Rectores, el rector Aldo Valle, rector de la Universidad de Valparaíso. Rector, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que es un esfuerzo especial. Ustedes saben, el rector vive en la quinta región. Pero está acá con nosotros, estamos completamente en vivo, son las 10 de la noche y 1 minuto. Rector, hoy día a las 5 de la tarde partió el proceso de reconocimiento de salas para el proceso de la prueba de selección universitaria de la PSU. Miles de estudiantes fueron a reconocer su sala, a mirarla. ¿Cómo estuvo el proceso? ¿Cuál es la información que usted tiene ahora de último momento? Supimos que hubo tomas de un par de colegios en Copiapó, hubo más incidentes como ese, estuvieron las cosas tranquilas. Cuéntenos, por favor, cuál es la información que usted maneja. Sí, nuestra evaluación es muy positiva porque el proceso se desarrolló con la habitualidad que ha tenido otros años en todas las grandes ciudades donde podría haberse esperado alguna manifestación pública de discrepancia. No tenemos ningún registro de eso. Y efectivamente en la mañana tuvimos la mala noticia de que un par de establecimientos que habían sido informados como locales estaban tomados, pero como estaba por lo demás considerado, teníamos los locales alternativos. Eso ya se informó durante el día a los postulantes que debían rendir ahí las pruebas, y en consecuencia esos estudiantes mañana van a poder llegar a los nuevos locales a rendir las pruebas porque la instalación se va a poder hacer oportunamente. ¿Eso, rector, es un presagio de que mañana las cosas van a funcionar bien, cree usted? Nosotros, desde luego, hemos hecho un llamado a la serenidad, a la confianza. Necesitamos apoyar a todos nuestros estudiantes, a todas las y los postulantes que se inscribieron. Son 297.437. Con todos ellos, hemos dicho durante todos estos días, tenemos una obligación pública asumida durante el año 2019, en el momento en que cada una y cada uno de ellos se inscribió. Y ellos tienen un derecho. Ellos tienen una decisión que tomar que nadie, creo yo, puede impedir. Y ese es el llamado, entonces, a respetar ese derecho, porque se trata de un hito muy importante, desde luego, en la trayectoria educativa, pero también en la propia biografía personal, ¿no? Todos, creo yo, podemos recordar, dependiendo los nombres de las pruebas, según los ciclos etarios en que nos encontremos. Pero nadie puede, creo yo, disminuir que se trata de un momento clave, y entonces lo peor que podemos hacer es agregar tensión a un hecho que todos sabemos, ¿no? Que ya contiene por sí estresante. misma una tensión. Max. Rector, yo estoy de acuerdo en que hay que hacer el esfuerzo de que las cosas salgan bien y creo que es un esfuerzo valorable en ese sentido, pero la realidad es que este ya es un proceso anormal. ¿Para qué estamos con cosas? Este fue un proceso que debió suspenderse 2 veces y que hoy día está bajo la amenaza de funas, de boicot por parte de federaciones estudiantiles, de la ASAS y de la CONES. Y yo me imagino que para los estudiantes que mañana tienen que rendir esta prueba, esto inevitablemente supone o agrega una tensión, un estrés adicional, inevitablemente. ¿No existía la posibilidad de finalmente suspender este proceso y buscar una alternativa? Leí ayer o anteayer en el diario de que se probó un modelo de selección alternativo. ¿No existía realmente esa posibilidad? Si nosotros lo consideramos, ¿no? Y la verdad es que todos los cálculos nos llevaban a un problema difícil de resolver, que es en carreras muy demandadas y en universidades muy demandadas. Y genera un empate masivo
que no teníamos cómo dirimir, salvo que le entregáramos a las instituciones factores de ponderación adicionales que en definitiva distorsionaban el sistema en su conjunto. Y también nosotros consideramos que este sistema público que permite desde luego una forma muy transparente, en definitiva, de reconocer preferencias, de asignar oportunidades vacantes. Deben postular unos 150.000 estudiantes para unas 112.000 o 115.000 vacantes, ¿no? Cada estudiante tiene opciones por hasta un número de 6 u 8 veces, ¿no? Son 41 universidades. Se toma la prueba desde Putre hasta Puerto Williams, ¿no? Se postula desde Palena, desde Melinca, desde Chaitén, desde Futaleufú. O sea, efectivamente es un proceso que también, ¿no?, tiene una connotación integradora en el país que nosotros valoramos mucho. Y entonces nos parecía que perseverar en que la prueba se postergara, porque claro, hacerla muy cerca de octubre era, a mi juicio, insensato, ¿no? Irresponsable. Un poco después del estallido. Y después diciembre, bueno, diciembre colisionó con dos acontecimientos que iba a haber aquí, que era la PEC y la COP25. Esa fue una de las razones. Que luego, claro, que luego no se produjeron, pero en su momento pensamos que no podía ser que coincidieran, ¿no? Y era mejor entonces, con anticipación, decir, bueno, la vamos a hacer. Pero era el tiempo máximo que teníamos también para postergar. ¿Por qué? Porque con esta fecha los resultados se van a entregar el 28 de enero. Ahí hay 4 días para que los estudiantes puedan postular, ¿no? Y luego eso requiere también de un procesamiento con toda esta complejidad, digamos, de alternativas que hay. Y entonces la matrícula, a diferencia de muchos años, creo yo, tal vez esta sea la primera vez, la matrícula de primer año se va a hacer en la primera quincena de marzo. De marzo. ¿No? Y es cierto que hay un nivel de tensión, pero los países tienen que hacer un esfuerzo por seguir funcionando. Eso nos parece a nosotros también. Porque quedarnos en la perplejidad de que ante un hecho así, bueno, debíamos alterar también este hito finalmente de la educación superior que cada año y por mucho tiempo afortunadamente, ¿no?, a mi juicio ha funcionado sin perjuicio de empatizar también con la crítica. Yo por lo menos soy de aquellos que creo que debemos revisar los instrumentos, debemos ajustar mucho más la función clave de un sistema de admisión, que es articular el sistema educacional entre el sistema escolar y la educación universitaria. Yo creo que eso todavía no lo tenemos bien logrado, pero estos cambios se hacen también sobre la base de generaciones que se están sucediendo una tras otra, año tras año, y que no podemos tampoco detener. O sea, cualquier cosa que queramos hacer ahora, tenemos que decirlo en algunos casos con una anticipación de 4 años, o sea, cuando un estudiante todavía no ha llegado a primero medio. Claro. Y entonces tiene unas complejidades que debemos enfrentar, y la invitación por lo mismo también de mi parte y de nuestra parte como Consejo Rectores, que ya la hicimos años atrás, la hicimos en el 2018, a todas las organizaciones estudiantiles. Queremos escuchar sus propuestas, queremos modificar el diseño de matemáticas, porque pensamos de que es posible pensar en una prueba general, obligatoria, y en una prueba de matemática avanzada, que las instituciones también distingan y ponderen, ¿no? Bueno, factores precisamente sobre ese punto, Silvia quiere hacerle un par de observaciones. Sí, rector, buenas noches. Buenas noches. Yo justamente le quería preguntar sobre el asunto de fondo. La PSU ha tenido, el sistema de admisión ha tenido varias críticas hace harto tiempo, y uno no ve que el CRUCH haya reaccionado de forma oportuna. Y le cuento un par de críticas. El informe Pearson, ¿verdad?, del 2012, entregó una serie de observaciones a la prueba. Después hubo un informe de Alejandra Misala con Salomé Martínez también, donde hacían un montón de recomendaciones para mejorar la prueba, y hoy día 2020 todavía no se ven materializadas. E incluso le cuento que respecto del ranking, por ejemplo, el 2012 se advirtió al CRUCH que la fórmula que ustedes tenían perjudicaba a los alumnos de la educación pública. Por ejemplo... Este es el ranking que se hace con las notas. Exacto. Un alumno, por ejemplo, del Colegio Cumbres, que pertenece al 10% del percentil más alto, le bonifica este ranking 796 puntos,
¿verdad? Pero el mismo alumno del percentil 10 del Liceo Baldomero Lillo le bonifica 669 puntos. Hay 50 puntos en promedio de diferencia entre... O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, se han dicho desde el 2012, 2013, y uno ve que todavía no pasa. Le quería preguntar por qué cuesta tanto materializar estos cambios y avanzar a mejoras concretas para tener una prueba, digamos, más justa. Sí, yo creo que ha habido también alguna diferencia a nivel de los especialistas, para hablar con toda transparencia. No todos hacen la misma valoración del valor de predictividad que tiene la prueba de selección universitaria, la prueba de matemática, el nivel de confiabilidad que tiene, de consistencia, y eso obviamente que deja a los demás también, a quienes no son expertos ni en psicometría, ni en estadística o en alguna otra disciplina más pertinente. Y entonces hemos tenido ahí, creo yo, un déficit. Y luego, en términos de voluntad, nosotros acordamos, por fin, en el año 2019, introducir estos cambios para ejecutar las recomendaciones de ese comité de expertas que nosotros nombramos, acordamos nombrar. Y lo que está hoy día entonces en marcha es efectivamente el diseño de esos nuevos instrumentos. Y yo también participo de que esto pudo haber sido antes, pero están estos dos niveles, creo yo, de complejidad. La duda de si el sistema finalmente es responsable de la, por así decir, asimetría que se produce, cuánto es lo que puede corregir el instrumento y cuánto es lo que tiene que ocurrir antes, es decir, en el sistema escolar que tiene unas asimetrías que en cualquier caso, ¿no? Aunque usted quiera medir aptitud y conocimiento, tendrá que ser sobre la base de que quienes egresan de la enseñanza media alcanzan unos ciertos estándares, porque si no, lo único que hace usted es finalmente diferir el problema para un momento posterior en que la universidad tendrá que hacerse cargo de los déficits que, por así decir, se traen, y no se puede cursar exitosamente una formación profesional si no se superan. Entonces, yo entiendo que eso ha sido en muchos casos, no solo, por así decir, es falta de voluntad, sino también claridad, certidumbre, que no se construyen solo los rectores, también creo yo se construye por quienes finalmente son las personas que tienen las competencias disciplinarias más específicas, ¿no? Ahí hemos tenido una duda en el país. Doctor, esta se supone que es la última PSU como la conocemos y que a partir del próximo año vamos a tener un instrumento distinto. ¿Qué es lo que cambia básicamente? ¿Cuál es la metodología distinta? ¿Es esto, se habla de que este es un termómetro que mide algo? Efectivamente, todos los años nosotros nos damos cuenta que la PSU muestra una brecha entre distintos sectores del país. Eso es cierto. El punto es, ¿rompemos ese termómetro o ese termómetro en el fondo es el que nos permite medir cómo va a ser la PSU del futuro? Yo creo que no basta con decir, mire, tenemos un sistema escolar segregado, entonces mientras eso no ocurra no tenemos por qué cambiar los instrumentos. Yo creo que tenemos que cambiar los instrumentos y hemos discurrido y trabajado en ese sentido. O sea, hoy día están en marcha, ¿no? Los encargos, los cometidos, se están constituyendo los grupos para que haya un proyecto FONDEF que tiene, digamos, la Universidad de Chile para efectivamente ir construyendo, ¿no? Una prueba que pueda reconocer claramente unas competencias genéricas básicas, más capacidades de razonamiento que conocimiento, ¿no? Y ese yo creo que es el gran problema. ¿Por qué? Porque la prueba se hizo pensando que, alineada con el currículum, ¿no? Debía entonces dar cuenta de cómo el sistema escolar alcanzaba esos objetivos de aprendizaje. Pero lo cierto es que no tenemos un sistema escolar. En la realidad tenemos varios sistemas escolares y hay uno que es muy masivo que no alcanza esos objetivos de aprendizaje. Y entonces no puede quedar condenado, por así decir, ese segmento a que el instrumento, bueno, se hace para un sistema escolar idealizado que en realidad el país no tiene. Entonces, nosotros ya acordamos eso y el Consejo de Rectores
actuando consecuentemente. Lo que tiene que hacer en el año 2020 es proponer, instar, ahora digamos, en el comité de acceso, porque cambió la institucionalidad del sistema de admisión, la ley lo cambia y entra en vigencia, digamos, una nueva institucionalidad, es la subsecretaría, exactamente, deja de ser el Consejo de Rectores, pero en ese comité de acceso a la universidad hay 5 representantes del Consejo de Rectores de 7 u 8 integrantes que tiene. Entonces, nosotros tenemos, por así decir, un deber, ¿no?, de moralidad pública, en el sentido de instar, de proponer estos cambios, porque los requiere el país. Perdemos talento finalmente y no nos podemos dar ese lujo. Rector. No, yo quería hacerle 2 preguntas, perdone. La primera, muy cortita, ¿cree usted que fue un error pasarnos de la prueba de aptitud académica que medía aptitudes a la PSU que mide conocimiento? Y la segunda pregunta tiene que ver con lo que usted dijo, o sea, más allá de que corrijamos todo lo que podamos corregir los instrumentos, al final el instrumento mide una realidad que tiene que ver con que alumnos de sectores más vulnerables, ¿verdad?, tienen diferencias en aprendizaje con alumnos de sectores más favorecidos y que el sistema escolar no logra reducir. Y eso la prueba nunca lo va a poder cambiar, ¿verdad?, porque la prueba mide una realidad. Pero esa es la prueba. Después están las universidades que tienen instrumentos y tienen una política y una misión. Y la misión de la Universidad de Chile, por ejemplo, y de algunas universidades del Estado, ha sido formar alumnos de forma muy selectiva, los mejores alumnos. ¿Cree usted que esa debe ser la misión de una universidad pública o debiera haber una combinación entre formar a alumnos más selectivos, pero también dar una cabida a otro tipo de estudiantes que no tienen esas competencias? Lo digo porque tenemos universidades privadas, ¿verdad?, que no son selectivas y cumplen con esa misión. Sí, yo creo que respecto a la primera pregunta, ¿no? Yo creo que debiera haber efectivamente cambios que se dirijan en el sentido de reconocer más el talento, porque incluso desde el punto de vista de las capacidades del país es mucho más eficiente, ¿no?, que ese talento en potencia que el sistema escolar no logra finalmente relevar, ¿no? No logra que despegue finalmente, ¿no? Yo creo que hay que buscar una articulación del sistema educacional que permita que finalmente el país se valga de esos talentos. Y yo creo que eso hoy día no lo estamos haciendo bien y no lo hace bien esta prueba. Ahora, siempre va a haber, y por eso yo me detengo en esto de articular, porque obviamente que para ingresar a ciertas carreras, a la educación superior, se requieren de unas competencias diferenciadas. El sistema también tiene que diversificarse en consecuencia, porque esas competencias diferenciadas no tienen por qué ser entonces mediante pruebas uniformes. Y allí el sistema debe ser más diverso. La ley, me parece a mí, tal como quedó finalmente, permite que las instituciones puedan introducir mediciones diferenciadas. Y esto no debe quedar solo en manos del gobierno o del ministerio, sino que son las propias instituciones las que deben, creo yo, enriquecer entonces el sistema, y ahora está esa posibilidad. Y luego, respecto de la misión, a mí me parece que obviamente el país necesita, digamos, de instituciones complejas y no puede quedarse solo en la idea de una docencia de pregrado, ¿no? Pero la función, si uno mira, digamos, al sistema en su conjunto, es que efectivamente estemos valiéndonos de los recursos intelectuales, ¿no?, que tiene el país, y recursos intelectuales para las diversas tareas, para las diversas funciones y capacidades que el país tiene, y no producir una segregación asociada simplemente a la cuna, digamos, ¿no?, o a las oportunidades que tuvieron las personas en sus primeros años de vida o en sus primeros 18 años de vida. Y por lo mismo yo creo que necesitamos mirar con más atención cuánta inclusividad produce el sistema y cuánta finalmente exclusión produce el sistema. Yo creo que produce más exclusión, menos inclusión, y ahí mismo el país, creo yo, se traiciona o se defrauda a sí mismo, porque pierde talento, pierde capacidades para la economía, para la vida social, para las instituciones. Es grave, es sensible
y está bien entonces que nos pongamos de una vez todos en una deliberación pública, lo más profunda, pero también sin oportunismos, digamos, y ojalá sin mezquindades de ningún tipo, porque es muy serio, ¿no? Y porque es muy determinante para el país. Rector, yo le quiero hacer una pregunta, lo quiero traer de vuelta a la contingencia, a lo que estamos viviendo en estas horas. Pongámonos en el escenario pesimista. Si mañana hay alteraciones, problemas derivados de estas funas y de este boicot de las organizaciones estudiantiles lo suficientemente graves y generalizados, masivos, ¿cuál es el plan B? ¿Qué es lo que se hace en ese caso? Nosotros tenemos hasta ahora un procedimiento. Hay alternativas, pero esas alternativas serán propuestas al Consejo de Rectores el día 9. O sea, el Consejo de Rectores tiene programada una sesión el día 9. Próximo jueves. El próximo jueves. Y lo cierto es que esos cursos de acción que van a depender de hipótesis muy distintas, que hemos calificado de casos fortuitos o de fuerza mayor, en la medida que se verifiquen, van a dar, por así decir, lugar a cursos de acción distintos, y esos cursos de acción van a ser sancionados o acordados en el Consejo de Rectores el día 9, y yo estoy autorizado solo hasta aquí, digamos, solo para decir, cuando el Consejo de Rectores conozca estas propuestas, dependiendo de cuán grave hayan sido las situaciones, vamos a conocer esos cursos de acción. Ok, pero hay plan A, plan B, plan C, plan D. Nos hemos puesto en estos escenarios. En todas las hipótesis, en el sentido de que ningún estudiante, primero, quede fuera del sistema de admisión. En este proceso nos haremos cargo, porque no puede ser de costo, no puede ser de costo del postulante, de la postulante, que por un hecho finalmente ajeno, proveniente de un tercero, una vía de hecho injusta, ¿no? Indebida, porque las personas, a mí me parece que mañana van a dar sus pruebas, van a ejercer un derecho. Y nadie puede, creo yo, interponerse por la vía de pensar distinto, de tener una crítica, que puede ser muy legítima. Pero las críticas legítimas no pueden transformarse finalmente en justificaciones para imponerle a otro. Nadie puede hacer a otro feliz ni libre por la fuerza. ¿Usted puede garantizar, rector, que todos los estudiantes van a tener acceso al proceso de admisión? En igualdad de condiciones, vamos, en todos los casos en que se produzcan situaciones, por ejemplo, que se produjeran situaciones de alteración, en que no es recomendable que un estudiante dé una prueba en medio de una funa, por ejemplo, a esas personas se les va a dar siempre la oportunidad, se les va a buscar el momento para que puedan rendir esa prueba. Se les va a trasladar del lugar, se les va a atrasar el horario y, dependiendo de las magnitudes de los problemas, ninguna persona, decimos, va a quedar fuera de este sistema de admisión. Hay un punto muy importante. Hoy día en la mañana yo escuchaba en una entrevista al intendente de Santiago, Felipe Guevara, que planteaba que Carabineros está contactado directamente con el Consejo de Rectores, con el CRUCH y con el DEMRE, para coordinar los temas de seguridad pública para la prueba. ¿Eso es así? No, ¿ustedes están directamente hablando con Carabineros? ¿No hay intermediación con el gobierno en esto? O sea, ¿ustedes aparecen como finalmente los responsables últimos de este proceso? Mire, nosotros hemos trabajado coordinadamente con el Ministerio de Educación, con el DEMRE y el Consejo de Rectores. Y desde luego, a través del Ministerio de Educación, con Carabineros de Chile, todos los años se trabaja, porque esto supone un esfuerzo público enorme, ¿no? Mire, que lleguen oportunamente a Putre, ¿no? Las pruebas, que lleguen con seguridad, que luego vuelvan las pruebas de allí con seguridad, debidamente sellada, de los distintos pueblos. O sea, hay una coordinación, siempre ha habido una coordinación, y es cierto que intervienen 25.000 personas finalmente en toda la logística del sistema, sin contar la participación de Carabineros, que también lo hace. Y en términos de seguridad, mire, nunca hemos querido sobrereaccionar, nunca hemos querido ir más allá de lo que las circunstancias se aconsejan. Y tenemos confianza, también hemos hecho una interpelación aquí, digamos, en el sentido de que la sociedad chilena valora la educación, valora las oportunidades de las personas, valora el mérito, el desempeño de las personas. Aquí efectivamente hay, para
la mayoría de las personas, ¿no?, una oportunidad. Y entonces, ¿por qué impedir que las personas puedan hacer uso de ese derecho? A nosotros nos parece que es muy injusto. Y entonces esas coordinaciones existen, han existido, y en todos los casos que sea necesario, obviamente, ¿no? Piense usted, ¿cómo aseguramos que se pueda acceder expeditamente a los recintos? Bueno, el control del tránsito, los estudios previos que se hacen, se requiere de información de Carabineros, y Carabineros ha contribuido, como todos los años, ¿no?, también este año, a que el sistema, digamos, pueda funcionar, pero nunca nadie ha visto la presencia masiva de Carabineros, ni dentro ni fuera, salvo que se produjeran, ¿no?, vías de hecho, situaciones, digamos, de interrupción del orden público, de la integridad y respeto de las personas. Obviamente en ese caso actuará Carabineros, pero no porque haya algo así como una petición que se haga, digamos, especialmente, ¿no? ¿No hubo ninguna instancia para poder conversar con la CONES y con la ACES en medio de esta coyuntura? No tuvimos, porque la verdad es que la declaración, por así decir, más fuerte y más enfática, la conocimos, la verdad es que entre lunes y martes de esta misma semana. No había ningún diálogo con ellos. No hemos tenido una conversación con ellos. Pero nosotros queremos conversar con ellos, porque necesitamos una agenda en conjunto. Una de los primeros acuerdos del Consejo en abril de 2019 es llevar adelante una investigación sobre propósitos y uso de las pruebas de admisión a la universidad. Y el primer estudio es, entonces, escuchando a todos los actores y escuchar a los estudiantes y a las federaciones. Nosotros formamos un comité consultivo, invitamos a fines del 2017, a inicio del 2018, a los estudiantes, a las organizaciones. Algunas llegaron, no hubo la constancia que nosotros esperábamos, pero bueno, aquí hay otra oportunidad. Esto va a seguir funcionando y necesitamos trabajar juntos. Rector Aldo Valle, le queremos agradecer su presencia esta noche acá. Sabemos que ha tenido una jornada larga. Las próximas que vienen ya nos informó que por lo menos hasta el 9 no va a tener posibilidad de descansar. Hay quienes dicen que este proceso que ocurre mañana con la PSU es un proceso bastante simbólico respecto a la capacidad que tenga el país para sacar adelante procesos relevantes como este para la marcha de Chile, así es que les deseamos éxito, ¿no?, en lo que viene. Bueno, muchas gracias, les agradezco su apoyo. Bueno, nosotros vamos a ir a un breve corte. Cuando estemos de vuelta estaremos acá con los senadores Juan Antonio Coloma y Felipe Arboe. Hay mucho que hablar todavía, hay proyectos que ya han sido anunciados en el día de hoy, como el proyecto de salud, por ejemplo, y por supuesto toda la importante agenda que tendrá que debatir el Senado durante este mes de enero. No se vayan. Diez y media de la noche, estamos en vivo, esto es 2020, más que una decisión. Este es nuestro programa, ¿no?, esta coproducción que tenemos con El Líbero y TV+. Acuérdense que estamos en el hashtag 2020 TV+, pueden comentar ahí. Y estamos en Instagram, Twitter y Facebook, @2020-TV+. Ahí están todas nuestras redes sociales por si nos quieren comentar en esta noche de verano que no estuvo tan calurosa, menos mal este día domingo 5 de enero. Ya le habíamos adelantado que tendríamos en el estudio a dos senadores. Estamos con el senador Felipe Arboe, militante del PPD, representante de la región del Biobío. Senador, buenas noches. Buenas noches, Biobío y Ñuble. Buenas noches. Sí. Claramente, sí, actualizado. Y el senador Juan Antonio Coloma, militante de la UDI y representante del Maule. Maule y uno solo. Sí. Uno solo, ¿no? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Quiero partir con el senador Felipe Arboe. Fíjese que hoy día, mirando la prensa dominical, hay varios columnistas que coinciden en un concepto. Dicen que hay una especie de parlamentarismo de facto en Chile, como si estuviese gobernando en verdad el poder legislativo, que se hubiese trasladado para allá el poder real. ¿Usted está de acuerdo con eso? A propósito, digo, de las acusaciones constitucionales, de la acusación constitucional al intendente Guevara, etcétera, etcétera, que parece que el Parlamento el que hoy día tiene la manija. ¿Usted estaría de acuerdo con eso o no?
Yo creo que hay algo de eso, en el sentido de que el acuerdo constitucional que hicimos en el Senado, con diputados y diputadas, digamos, y dirigentes de diferentes partidos políticos, fue una muestra de cómo el Congreso Nacional fue capaz de dar una salida a una crisis institucional extremadamente compleja. Es evidente que el vacío de poder en el gobierno en un momento determinado y la debilidad de la actual administración ha demandado al Parlamento y particularmente al Senado crear puntos de encuentro. Y no es casualidad que ahí se haya fraguado un acuerdo en materia tributaria, que ahí se esté fraguando un acuerdo en materia de seguridad, que ahí se haya fraguado o se pueda fraguar, espero yo, un acuerdo en materia de pensiones y muchas otras. Es el rol de la política, es el rol del Congreso y yo aspiro a que el Congreso Nacional tenga este rol de, no digo solo colegislador, sino también de cogobernar en el buen sentido de la palabra. Es cierto que las acusaciones constitucionales muchas veces generan niveles de enfrentamiento que no, a mi juicio, no son adecuados, pero es una facultad que tienen los diputados de ejercerla y, bueno, uno no puede limitarla. ¿Cuál es, creo yo, donde uno tiene que apuntar hoy día? Probablemente es a que el Senado se transforme no solo en un espacio de encuentro entre el poder político, sino que también seamos capaces de incorporar a la ciudadanía, al mundo privado. Es decir, que realmente sea un punto de encuentro que a mi juicio es lo que le hace falta a este país para sacarlo de la crisis en que estamos hoy día. Se ha publicado... Ahora, para terminar, todo esto en función de que si bien este es un gobierno, el sistema político chileno es extremadamente presidencialista porque radica las facultades principales en el Ejecutivo y no en el Legislativo, por la vía de los hechos. En la práctica, la agenda legislativa en general se está manejando más bien en el Parlamento, producto de que tenemos un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria. Por eso es que algunos hemos propuesto, ya hace varios años, estudiar la posibilidad de un régimen semipresidencial donde tengamos la posibilidad de que un gobierno elegido democráticamente tenga también una mayoría parlamentaria. Si uno observa en el derecho comparado, en la historia política contemporánea comparada, los países con mayor estabilidad política y mayor, yo diría, crecimiento o estabilidad en el crecimiento, más crecimiento, estabilidad en el crecimiento son aquellos que tienen regímenes parlamentarios o semipresidenciales. Se ha publicado que a partir del 11 de marzo usted podría ser el próximo presidente del Senado. ¿Eso es así? Bueno, eso va a depender, digamos, de las mayorías en el Senado. Hay una conversación que hemos tenido. Esta semana debiera quedar definido en el Comité de Senadores del PPD. Vamos a ver. Yo honrado que se me haya postulado para esa función. Y si me corresponde ejercerla, que dependerá, insisto, de los senadores y senadoras de mi coalición, habrá que ejercer la responsabilidad como corresponde. Ahí queremos volver un ratito más. ¿Usted está de acuerdo con el parlamentarismo, esta especie de parlamentarismo de facto, el tema de la Constitución Constitucional? Usted tuvo que sufrir hace poco la destitución, no digo, más bien que prosperó la acusación constitucional contra Andrés Chadwick de su partido. ¿Cómo lo ve usted? Obviamente hay un giro, porque claramente a propósito del estallido social y de violencia se han radicado desafíos más importantes que sea en materia estructural del país y obviamente ahí no solamente el gobierno tiene un rol, sino también el Parlamento. Dicho eso, yo creo que hay dos cosas que hay que hacer una pregunta siguiente, ¿es bueno o malo? Yo tiendo a pensar de que nosotros tenemos un problema severo, básicamente lo discutimos hoy día en la mañana en otro debate con Felipe Arbós, básicamente con el mundo de la izquierda, que de mi perspectiva, y particularmente la Cámara de Diputados, ha sido capturada por el Frente Amplio y que son los que llevan la batuta, la línea, hacen lo que de alguna manera el resto baila a ese son. Y ellos han decidido hacer de la política un acoso permanente respecto del tema de la autoridad y se han planteado todo tipo de acusaciones constitucionales o interpelaciones. Ambas están dentro del Estado de Derecho, no reclamo, pero la forma de hacerlo o la mentalidad con que se hace es mucho más un ánimo destructivo que un ánimo de ejercer facultades. Creo que lo de Andrés Chadwick objetivamente es un episodio negro de la política chilena, porque objetivamente no tenía tratar de establecer responsabilidades, eventualmente de omisión, y que terminaron en violación de derechos humanos por su acción del ministro del Interior, no es cierto, es una falsedad. Creo que lo que se está haciendo, probablemente vamos a tener que vincularnos, que llega al Senado, plantear las acusaciones constitucionales como una fórmula de hacer una especie de escáner al gobierno, como se está haciendo también con
el intendente Guevara, también impulsados todos por los mismos, y con este conjunto de interpelaciones, establece una nueva realidad, que a mí por lo menos no me acomoda y echo de menos una oposición más democrática, más de la antigua concertación a nueva mayoría, que creo, y dicho para ser bien honesto, que en el Senado se ha mantenido algo de eso, que es valioso también, una cosa distintiva, diferenciadora, y ojalá que esa sea la línea que se ¿A imponga. usted le gustaría que Felipe Arbóez fuese el próximo presidente del Senado? Yo hacer todo lo posible para que no sea. Para que no sea. Pero lo prefiere al actual No, tenemos que tratar de tener nuestro candidato, pero espero que pueda pero ser... ¿Lo prefiere No, a Quintana o no? No vamos a comparar, pero yo creo que lo importante es que el presidente del Senado tenga el espíritu republicano, y eso es muy valioso en una sociedad moderna, tengo confianza que la pueda tener. Silvia. Senadores, le quería preguntar a los dos, y especialmente a ti, Felipe, que fuiste subsecretario de Interior, ¿cómo se recupera el orden público? Porque hemos visto que Andrés Chadwick fue destituido y fue acusado constitucionalmente por violación de derechos humanos y por no restablecer el orden público, y ahora hay una acusación contra el intendente Guevara por esta estrategia de acopamiento. Se ve a la oposición que rechaza la violencia, pero también rechaza todas las formas que ha hecho el gobierno para recuperar el orden público, y no lo hemos recuperado, seamos francos. ¿Qué hay que hacer? A ver, yo creo que hay más preguntas que respuestas, pero porque las situaciones son muy distintas. El escenario político, el orden público son decisiones eminentemente políticas y no técnicas, ¿ya? La seguridad ciudadana puede ser técnica, pero el orden público es eminentemente político, en cómo uno distribuye las fuerzas, cuándo permite y cuándo no permite, cuándo autoriza y cuándo no autoriza. Todos esos son elementos de decisión política. En mi percepción es que este contexto social, de convulsión social, ha generado que las autoridades que han estado a cargo de los procesos, salvo en algunas regiones, no han logrado entender la profundidad de la rabia social que existe, y tampoco, lamentablemente, hemos tenido una institución policial a la altura de las circunstancias, porque que en Chile el control del orden público sea sinónimo de violación de derechos fundamentales es inaceptable. Estas situaciones ocurren en diferentes países del mundo y las policías son capaces de resolverlas con tácticas, técnicas, operativas, prácticas y condiciones políticas oportunas, sin violación de derechos humanos. Cuando en los informes del Instituto de Derechos Humanos se grafica y se establecen antecedentes objetivos de vejaciones sexuales al interior de unidades policiales, uno dice, perdón, aquí hay algo que está funcionando mal, un tema cultural que está funcionando mal en esa institución. Ahora, la opinión que yo voy a dar es, evidentemente, es personal, porque en mi coalición tenemos diferencias. Yo creo que hay que ser extremadamente claro y categórico. Por muy legítima que sea una reivindicación, jamás puede justificarse la violencia. Y por tanto, el Estado debe actuar eficientemente dentro del marco del respeto a la ley, digamos, y al Estado de Derecho, y en controlar el orden público. Porque hoy día lo que tenemos es un gobierno más bien sobrepasado, una institución de carabineros que está completamente sobrepasada. Cuando uno conversa con los funcionarios, no con los mandos, con los funcionarios, con la familia de los funcionarios, conozco muchos de ellos, dice, oye, el problema que tenemos es que no sabemos cómo actuar, ya no sabemos qué hacer. Y eso es un problema. Entonces, por eso es que me tomé la libertad, convocando a diferentes senadores y senadoras y a todos los expertos y expertas de todos los sectores políticos en una comisión de reforma de Carabineros de Chile, una reforma estructural. No la que tiene el gobierno, porque evidentemente el gobierno no puede hacer una reforma estructural porque con suerte está administrando el día a día y podrá hacer una propuesta de modernización, como dice el ministro de Interior. Pero un ministro de Interior en ejercicio no puede plantear una reforma estructural de la policía porque ese minuto que la policía le hace un paro. Pero Sí, una solución para un año más. Pero ahora, con estas policías, ¿cómo restablecemos el orden público? Bueno, yo creo que el gobierno tiene que mirar con mayor cuidado, con una lectura mucho más profunda de lo que está ocurriendo, identificar aquellos liderazgos negativos que están causando violencia y con un sistema de inteligencia renovado, eficiente, luego identificarlo, acompañar los elementos de prueba para contenerlos. O sea, finalmente así se ha hecho en otros lugares. No fue eso lo que trató de hacer el intendente Guevara cuando trata de cambiar la estrategia. Estaba claro, la estrategia previa de las primeras 6 semanas no había dado. Yo no puedo referir al intendente Guevara porque eventualmente, si es que la acusación prospera en la Cámara de Diputados, me corresponderá, junto con el senador Coloma, ejercer como jurado. Sin perjuicio de la situación puntual, hay algo que yo le hice ver al intendente Guevara, que me lo conté el otro día en una actividad cuando el presidente promulgó la reforma constitucional. Le dije, mire, le dije yo, intendente, solo le quiero decir por experiencia
que las medidas de seguridad para que surtan efectos se implementan y no se anuncian. Y cuando usted anuncia medidas de esa naturaleza, usted está haciendo un desafío y una provocación. Creo que es altamente inconveniente lo que usted hizo. Se lo señalé en ese minuto, a propósito más bien de un comentario para efecto de corrija un determinado tipo de acción. A mí me pasaba, cuando tenía que tomar una medida de seguridad, la tomaba, no lo estaba anunciando. ¿Desde cuándo nos estamos acostumbrando a que todas las medidas de política pública se anuncien por la prensa? O sea, al final del día necesitamos gente que gobierne, y gobernar implica tomar decisiones que no siempre son populares, pero son correctas para el país. Señor Coloma, usted debe decir algo. Sí, yo voy a decir algo, pero a ver, yo por bueno la última parte de la intervención respecto de que Carabineros objetivamente necesita una modernización, los mismos altos mandos lo han señalado, una reforma profunda. Recordemos que fue el primer planteamiento que hizo el presidente Piñera cuando recién asumió, generar una comisión que propusimos 150 modificaciones, algunas están en tramitación, otras están despachadas, y es un problema que no es de este gobierno, obviamente venía de atrás. Pero yo creo objetivamente que eso no es el problema. Me gustó tu forma de plantearlo más frontal. O sea, yo creo que este es lejos el primer problema que tiene Chile. Lejos. ¿Se trata de decir que el principal problema son las demandas sociales? No. ¿O que se trata del tema económico? No. El tema de orden público es el que condiciona todo el resto. Mientras haya una situación de inseguridad pública, de un conjunto de matones que se tomaron Chile, porque no solo la Plaza Italia, son las plazas de distintos lugares del país, donde hacen lo que quieren, eso es un problema que es la primera gravedad. Y yo ahí echo de menos, y ahí por eso reitero también la responsabilidad particularmente de la oposición y particularmente de quienes conducen hoy día el mundo de la izquierda, y particularmente el Partido Comunista y el Frente Amplio, para no dejar ningún cabo suelto, digamos, de tener un mínimo de responsabilidad, porque son los mismos que dicen que se requiere el orden público, pero que hacen todo tipo de acusaciones, todo tipo de descalificaciones contra Carabineros, piden permanentemente la renuncia de todos los altos mandos, destituyen al ministro Chávez, y que obviamente eso genera un problema respecto del orden público en su totalidad. Entonces aquí tenemos un problema gravísimo. O sea, a mí, si me coloca dónde están los problemas, el problema grande de Chile, no son tantos, es uno fundamental, porque resuelto eso, lo he hablado con el presidente, yo soy parte de la Comisión de Hacienda, hemos recibido al presidente del Banco Central, al ministro de Hacienda, gente bien variada, y todos nos dicen, mira, si todos los índices depende del tema de la confianza, depende del orden público y respecto también de las demandas sociales, se van a ir dando y se van a ir mejorando en la medida que haya seguridades mínimas respecto del ciudadano común y corriente que tiene derecho a andar en la calle y no andar amenazado permanentemente por un conjunto de matones, que hay una gran dificultad también de aplicarle la ley. Olvídese, yo lo sufrí, yo sufrí, me quemaron la sede, yo por lo menos lo he tratado de ir a través de la ley, con abogado, algo me iba haciendo, pero no es tan fácil. Entonces también aquí el sistema judicial requiere mucho más velocidad investigativa para tener sanciones y capacidad de determinar quiénes son los que están generando los problemas graves. Partiendo de esa base, un gobierno sobrepasado, Carabineros sobrepasado, la violencia no termina. Hemos tenido un verano realmente poco usual desde el punto de vista de las cosas que han ocurrido. La semana pasada tuvimos el incendio de un cine, el incendio de una universidad, este fin de semana el incendio de una iglesia. Eventualmente hay expectativas de que en marzo la cosa pueda recrudecer. Una pregunta también para ambos. ¿Cómo se va a hacer en Chile un proceso constituyente? Un plebiscito el 26 de abril en un contexto donde no logramos todavía resolver lo que usted considera el principal problema, que es el problema de orden público. No, yo no, un problema. ¿Cómo vamos a encarar ese fenómeno, ese proceso constituyente, si no logramos resolver antes el problema de orden público? Yo creo que es clave resolver el tema de orden público, pero aquí la ciudadanía eligió un gobierno. Y yo creo que el presidente Piñera ha sido incapaz de resolver el tema de orden público y seguridad. Perdón, los indicadores de seguridad. La Fundación Paz Ciudadana nos entregó los indicadores, cómo se disparaba la delincuencia en los últimos indicadores. Y nosotros hemos hecho énfasis en eso, hemos cooperado, porque el ministro Blum hoy día, el Mercurio lo dice. En la Comisión de Seguridad y Constitución han cooperado, y en Hacienda también han cooperado mucho. Pero vemos incapacidad práctica para hacer la pega. O sea, a mí cuando a mí me dicen, oye, hay que resolver el tema del público, resuélvanlo. Si eligieron un gobierno, bueno, háganse cargo. Si nosotros en la oposición podemos tener un discurso mayor o menor, ¿ustedes creen de verdad, la gente cree en sus casas, que lo que diga el senador A o el senador B le va a importar a los de la primera línea, a los nacionales? Eso les da lo mismo. Pero si se aprueba la agenda de seguridad con la ley anti-encapuchado, anti-saqueo, hemos sacado casi todas. Pero no han salido. Pero no están promulgando. Bueno, porque hay otros debates. Primero, este país eligió un gobierno, pero también eligió una oposición.
y lamentablemente una mayoría opositora en el Parlamento, que desde mi perspectiva, y me incluye a mí, ha sido un obstáculo, va más en la Cámara de Diputados, permanente respecto de, primero, leyes distintas. Todavía no sale la ley antisaqueo, que todavía no sale. El tema de antiencapuchados que todavía están enredados ad infinitum. ¿Pero por qué no sale? Hay una dificultad. Y segundo, tenemos, dice, sí, 4 semanas, pero 4 semanas es una enormidad dentro de las 6 semanas de violencia que hemos vivido. Y hay un conjunto estoy esperando del gobierno presente las indicaciones en materia de delitos informáticos. Por ejemplo, desde octubre estoy esperando. La ha presentado respecto a temas mucho más casual. problema operativo. Es de ley, de voluntad política. También de voluntad política, también no es fácil. Es práctico. No es fácil. Cuando usted tiene un cosa. conjunto parlamentario de la oposición más instalado en la Cámara de Diputados, yo quiero ser súper franco, que son francotiradores intelectuales respecto a tratar de destruir el principio de autoridad, tratando de neutralizar al general de carabineros, a cada carabinero que sale. Yo por lo menos lo veo en la región, digamos, todos los rayados, hoy día los famosos ACAF, te has dado cuenta que está lleno, o Utah, que son cuestiones internacionales. Acá es insultos a la policía, claro. Americanos uno y los otros son argentinos, son del lunfardo argentino, tratando de ir disminuyendo y erosionando la figura del carabinero. Adicionalmente, tenemos un conjunto de peticiones infinitas, de acusaciones constitucionales, hay una especie de retaíla, como yo decía, de retaíla, un calendario, en donde, claro, cuesta mucho. Cuando uno tiene sentido de país, ¿sabes lo que pasa? Yo tengo la única autoridad moral es que yo sé que he sido parte más de la oposición que del gobierno. Es una cosa que la tengo muy... Espero que... No sé si va a cambiar. No un trauma, digamos. Pero muchas veces yo fui requerido, muchas veces, por el gobierno, por los ministros del Interior, en su momento, para generar espacios de unidad frente a desafíos mundiales, y nunca dudamos. No lo han hecho. Yo no he visto, particularmente de la oposición chilena, entendiendo por tal, cosas que no dependen de ti, obviamente, digamos, no he visto una voluntad de decir el orden público es lo primero, aquí cortémosla con andar acusando a todo el mundo respecto de todo, terminémoslo con aceptar los insultos que se van propagando y no andemos pidiendo renuncia, por lo menos ¿Cómo es el secretario del Interior, Felipe Arguello, como es el secretario del Interior a cargo del orden público? ¿Qué es lo que ha hecho? Claro, primero, cuando el presidente convoca un acuerdo de seguridad, no lo convoca porque se le haya ocurrido a él. Fuimos nosotros los que le dijimos al ministro Chadwick, oiga, este es un tema fundamental. El presidente lo convoca y los primeros que estuvimos ahí fuimos nosotros. Le puede estar el senador Coloma, yo sentado al lado del presidente, el primer día, la primera reunión. Este acuerdo será exitoso o fracasará en la medida que usted se compre una profunda reforma policial. Porque eso es lo que necesitamos hoy día. Y empezamos a trabajar en eso. Luego, ¿se puede hacer una reforma policial en medio de la crisis? Es como reformar a bomberos en medio del incendio. Pero es una reforma, por eso digo yo que es una reforma. A ver, eso fue la modernización y proyectos que se despacharon del Senado, están en la Cámara de Diputados, ¿ya? Eso se aprobó, y se aprobó en tiempo récord, dicho por el propio ministro entonces Andrés Chadwick. Luego viene la agenda de antisaqueo. Oye, ingresa el proyecto de ley, lo tramitamos, lo aprobamos en general el mismo día en que ingresó. ¿Y por qué no salió? Porque resulta que ahora está para que la sala lo vea. Yo en la Comisión de Seguridad lo sacamos y estamos esperando que la sala se despache. Pero no hay un sentido de urgencia, Felipe. No depende de ti. No hay ni un sentido de urgencia. Pareciera que vamos a pasar 3 meses más y va a venir la inquietud tuya, que yo también la tengo. ¿Cómo generamos un proceso constitucional que yo quiero que resulte con garantías mínimas para los ciudadanos que puedan concurrir a votar? Oye, hoy día el problema no es de ley. Tú puedes tener las penas del infierno, pero si no tienes la capacidad de identificar quiénes son los autores, da lo mismo. Y el problema que tienes hoy día es que tienes un grave problema de inteligencia. Este gobierno, y fueron las razones por las cuales yo fui muy duro con el ministro Chávez en su oportunidad, porque se lo advertí, se lo dije. Este gobierno heredó un pésimo sistema de inteligencia del gobierno anterior. Perdóname, pero... Y del gobierno anterior y del gobierno anterior. No, perdóname. Si no inventaron la inteligencia. Resulta que cuando este gobierno asume, ponen un operador político, un ex candidato a diputado derrotado, el señor Maferrer, a cargo de la inteligencia del país. Eso no había ocurrido jamás, un operador político. Que además, el señor Villalobos, ya trabajó en la Vicaría de Solidaridad. Oye, pero quería tocar para terminar, ese señor echó a 26 analistas de inteligencia, gente que había trabajado 10 y 12 años, infiltrados en movimientos insurreccionales, los echaron. Y lo reemplazaron ¿por quién? Por expertos. Eduardo lo conoce muy bien. ¿Qué expertise tiene Carlos Saldivia? Carlos Saldivia, periodista del Mercurio, para estar a cargo de la inteligencia árabe. Perdóname. ¿Por qué
ponen un conjunto de operadores... Funcionando, Felipe. ¿Por qué un conjunto de operadores políticos ingresaron a la ANI? Eso no se había visto nunca. Eso es una responsabilidad. Pero estamos de acuerdo que se debe cambiar hace muchos años. Mi breve experiencia en la ANI en el 2012 era bastante deplorable, pero yo le quería hacer otra pregunta. Dos preguntas en realidad. En la violencia hemos visto que tiene distintas dimensiones y una dimensión que se ha podido ver es la inmersión del narcotráfico en ciertas poblaciones y extendido a lo largo del territorio chileno, por lo menos en el norte y fuertemente en Santiago. El narco ha destruido países como Colombia, como México. Yo no conozco una experiencia donde un país le haya ganado al narco. Claramente nosotros estamos perdiendo la batalla. No creo que todo lo que vemos de violencia se deba al narco, pero me interesa abordar ese punto que ningún país lo ha podido resolver. Creo que estamos mal parados. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? Y la segunda pregunta tiene que ver con lo que dijo el presidente de su partido, Heraldo Muñoz, cuando dijo que si en Chile ganaba la opción rechazo, ¿verdad? Acá iba a campear la violencia y nos olvidáramos de la democracia. ¿Cree usted que en Chile hay democracia? Porque esa declaración nos está diciendo que no hay democracia, que hay una postura que no es legítima y que no se va a respetar. Parto por lo segundo, que es harto más fácil que lo primero. ¿Ya? Ah, sí. Yo pensé que era más difícil. Yo pensé que era peor. Más fácil. Yo no comparto esa declaración, no me parece. Es muy legítimo. Pero eso el presidente del Senado también. Pero no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo y lo digo abiertamente. A ver, aquí, por favor, si hay una persona que legítimamente quiera votar que no, bueno, es la democracia, está bien. Pero ¿y si gana el no, senador? Bueno, si gana el rechazo. O sea, si ganamos. Una cosa es que lo que uno cree que va a ocurrir. Y yo creo que la verdad es que probablemente va a haber manifestación y va a haber enojo, pero perdón, es la democracia, digamos, ¿no? Pero no puede un liderazgo político plantear que el éxito de una u otra opción significa, como dijo hoy día en la mañana el senador Coleman, un salto al vacío, o el otro dice, no, si que gana el no, va a haber una gran violencia. No me parece que ninguna de las dos sean adecuadas. Por eso yo he insistido mucho en recuperar la estética del lenguaje, el liderazgo político, volver a hablar en términos prudentes más que estridentes. Es un punto. Y dicho lo anterior, cierro el capítulo de Heraldo Muñoz, digamos, respecto a eso, y me voy al tema más de fondo. Yo coincido, Silvia, creo que tenemos una situación extremadamente delicada en materia de narcotráfico. Chile pasó de ser un país de paso de la droga a un país con un alto nivel de consumo, todavía no de producción, pero sí de consumo, y eso es extremadamente delicado. A mi juicio, aquí lo que se requiere es tener una estructura centralizada, como lo han hecho otros países que han logrado aumentar su nivel de eficacia en el control de fronteras terrestres, marítimas. Tenemos un problema grave en materia marítima, porque los controles son aleatorios de los containers. Ahí tenemos un problema serio, porque además tenemos multiplicidad de operadores. Usted va a un paso fronterizo terrestre y se encuentra que la zona primaria se la disputa entre aduana, la PDI, impuestos internos y carabineros. Cada uno tiene metas separadas. Entonces resulta que uno no le avisan a los otros. Entonces, porque se compiten entre ellos. Y en realidad ya es un problema de merma. Luego usted va al mundo portuario y la verdad es que los controles aleatorios no son suficientes, dado que Chile ha sido observado ya como un país ya no solo de paso, sino de ingreso de droga para el consumo. Se requiere una modificación estratégica. Y en tercer lugar, tenemos que dar una discusión de fondo, que tiene que ver con el mercado de la droga. Y esto es una discusión que puede ser impopular, pero hay que enfrentarla, como lo hicieron los expresidentes Cardoso, Lagos y muchos otros que se reunieron, hicieron centros de estudio y vieron que respecto a determinado tipo de droga hay que mirar la posibilidad de establecer ciertos niveles de legalización. Y digo, de drogas blandas, para efecto de no ejeando. ¿Por qué? Porque uno va destruyendo el mercado y va destruyendo la razón de ser de esto, que es el negocio finalmente. La respuesta del Partido Socialista, por ejemplo, a la situación de San Ramón, ¿estuvo a la altura de la gravedad de este senador problema? Coloma? Me cargo brevemente en materia de narcotráfico. Obviamente de acuerdo contigo, aquí hay una mezcla en el estallido social y de violencia, hay una mezcla entre anarquismo, hay una mezcla de narcotráfico evidente y hay un estallido antisocial junto con el estallido social. Exactamente. Entonces, y eso lo demos ya hasta una realidad. Yo comparto que es un problema grande, no comparto la solución de Cardoso ni Lago, que además no fue eficiente. No fue eficiente, creo que ha sido una cosa importante, creo que el ingreso lo que hizo el presidente Piñera en cuanto a incluir el ejército respecto básicamente los aviones en la frontera norte ha sido eficiente. Yo tengo buenos datos en esa materia y creo que ha sido útil, pero es un esfuerzo chico respecto a un esfuerzo mucho más grande. Pero no quiero dejar pasar otro tema que me interesa mucho, que es el tema del legítimo derecho a votar que no
¿Cómo era la frase? Votar rechazo. No, pero hacerlo Sin miedo, sin violencia. Sin miedo, sin violencia, Sin a votar odio. rechazo. Yo no quiero decir, pero lo cierto, la autoridad moral de haber sido parte del acuerdo, igual que Felipe, del acuerdo constitucional, porque yo creo que había un momento que era muy difícil para la estabilidad del gobierno, la estabilidad del país, no dar un paso para que uno pudiera tener una reflexión respecto a la legitimidad de determinadas instituciones. Yo creo que la Constitución del 80 ha sido una muy buena Constitución. Y yo no me avergüenzo de los 30 o 40 años que he vivido después de eso. Creo que es un país que ha funcionado mucho mejor que otros países. A mí, mi mejor ejemplo es la inmigración. Yo le digo, ¿por qué los inmigrantes llegan a Chile y no llegan a otro país? Porque funciona mejor Chile con todas las taras que podamos tener en otros países. Y en eso tiene que ver la Constitución, que puede mejorarse, obviamente. Se ha cambiado 37 veces en distintos aspectos, yo mismo he puesto fórmulas, pero que es una base estructural muy importante para haber desarrollado Chile, sí. Y lo de Santa Pasión va a hacer cargo. Es perfectamente legítimo, importante votar que sí o votar que no. Yo cuando se firmó, pensé que este iba a hacer una reflexión mucho más profunda, donde uno iba a decir, mira, puedo hacer, pero me he dado cuenta que la opción más de apruebo ha sido asumida mucho por la calle, en el sentido de ser, mire, vamos a hacer, y por eso que yo hice referencia, esto es como un salto vacío, o vamos a hacer el país de nuevo, vamos a partir de cero, yo he visto, vamos a partir de una hoja en blanco, eso es lo que han dicho los ideólogos, básicamente del Frente Amplio. Y yo les digo, frente a esa realidad, yo tengo todo el derecho a decir rechazo de esa posición, y creo que lo correcto es tratar de, si uno quiere mejorar la Constitución, hacerlo bajo los cauces institucionales. Si gana el rechazo, y ¿qué si es lo que va a gana el hacer en Chile? rechazo, yo voy a abrazarme con todos los que la mayoría que hubiera Ya. votado. ¿Y creo después que de eso? sería muy importante para Chile, porque la legitimidad democrática de un resultado, cualquiera sea, tiene que ser respetado por todos. ¿Y hacer cambio a la Constitución? Y hacerles los cambios que sean necesarios, y si no tengo ningún trauma de cambiar. Igual que si gana la versión contraria, yo trataré de tener los Sí, máximos pero yo quiero volver al posibles. tema de la penetración del narcotráfico en los partidos, en lo que ocurrió en la Corte de Respecto a Apelaciones de Santa Rancagua, Marta, fue una me faltó. situación muy, No, muy grave. El Partido Socialista claramente resolvió pésimo un problema que era candente, que era tenía disponibilidad de dar un ejemplo, y no dio ningún ejemplo, porque al final hizo como que hacía algo, no hizo nada, tanto así que fueron decisivos en las decisiones electorales de un tiempo después. Creo que así es como no se deben enfrentar los temas, y eso debilita la sensación pública, que es muy importante, de cómo se enfrentan estos flagelos. O sea, aquí creo que sacaron un 1, y creo que a esta altura todos lo reconocen. Nos queda un minuto. Yo quiero, ustedes saben que este programa se llama 2020, más que una decisión, inspirado en los procesos que se van a vivir durante este año en el país, y hemos estado pidiendo en los últimos programas pronóstico. ¿Cuál es su pronóstico, senador Arboe, del resultado del plebiscito del 26 de abril? Yo creo que va a ganar la opción apruebo, un cambio constitucional. ¿Con qué margen? No puedo ser pitonizo en esto, pero yo creo que va a ser un 60-40. 60-40. Sí. Senador Coloma. Sería una gran sorpresa un resultado de esa naturaleza. Noticia en desarrollo. Sí. Partimos, yo le quiero, yo me voy a dedicarme con fuerza al tema del rechazo. Partimos 90-10 perdiendo. Hoy día acabo de ver una encuesta que viene Acá demuestra que ya está en 20. Ya están 20, espero que estemos en 30 para marzo. Y llegando el 26 de abril, ¿a llegamos en cuánto? abril, puede venir la repechada. Usted dice que- Noticia en desarrollo. Usted dice No que se puede, puede. usted Noticia puede dar en el rechazo. desarrollo. La última pregunta, ¿no se puede? No se puede. Nos quedan 20 Quería segundos. hacer paridad. Les queremos Tengo que agradecer. hacer una aclaración. A ver. Porque me escribe Heraldo Muñoz ¿Ya? y me dice que se trata de una fake news, que él no dijo eso. Me dice que él no dijo eso. Ya, vamos a chequear bien. consecuencia- Vamos a chequear bien. consecuencia- qué es Yo lo exactamente- leí exactamente. Bueno, vamos a ver qué es Así es. exactamente lo que Quiero dijo. plantearlo. Y mañana en el libro lo vamos a informar y vamos a ver exactamente qué fue lo que dijo y para que lo contrastemos. Muchas gracias por estar ahí esta noche, domingo 5 de enero, 2020, más que una decisión. Gracias, senador Coloma, gracias, senador Arboe, gracias, Silvia, gracias, Max. Nos vemos el próximo domingo aquí donde siempre. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.